Una vez más nos encontramos y estamos listos para poder realizar una clase más de nuestra materia, semiología diferenciada. Estamos entrando al último tema correspondiente al hito número 4, la semiología renal. De acuerdo al cronograma que teníamos elaborado desde principio de semestre, vamos a llevar este tema en dos clases, una que es hoy y nos tocaría otra el próximo, a ver, permítanme, bueno, nos tocaría el jueves, pero el jueves es feriado, así que vamos a retrasar esta clase hasta la próxima semana, su segunda parte, y posteriormente, Dios mediante, estaríamos viendo de evaluar el hito número 4 si es que las cosas ya vuelven a la normalidad. Por lo menos esta semana, aparentemente, todo sigue como hasta ahora en la ciudad y las clases se van a seguir manteniendo virtuales. Les repito la instrucción que tenemos: mientras se mantenga la virtualidad, los exámenes parciales quedan suspendidos y se reiniciarán una vez que las clases vuelvan a la normalidad. Bueno, por lo tanto, vamos a proceder a realizar esta actividad de la clase de semiología renal. Veamos si podemos realizarla en su totalidad el día de hoy para así ya poder avanzar adecuadamente. Y tenemos posteriormente ya los temas del hito 5, que son eminentemente del área genital, genitales masculinos y femeninos, y nuestro examen final del hito 5 está programado de aquí a 3 semanas prácticamente, para el 25 de junio. Bueno, entraremos en tema. Vamos a iniciar con lo que es la semiología renal. Cuando hablamos de las enfermedades que comprometen a los riñones, tenemos que comprender lo siguiente. Cuando ya se presentan manifestaciones clínicas correspondientes al área renal, se lograron comprometer ambos riñones. Los dos riñones están dañados. No solo son los dos. Por lo tanto, la patología o la enfermedad que está aquejando a los riñones tuvo que estar durante mucho tiempo, tuvo que estar durante un lapso de tiempo prudente para que se pueda producir la lesión en ambos riñones. Normalmente, las enfermedades de riñones las vamos a dividir en dos grupos: las que son de origen sistémico, que van a comprometer a los dos riñones al mismo tiempo, y las de origen local, que comprometen solamente a uno de los riñones. Como ejemplos de enfermedades sistémicas que llegan a comprometer a los riñones, tenemos a la insuficiencia cardíaca, a la enfermedad renal aguda o falla renal aguda, a la enfermedad renal crónica. Como ejemplos de patologías que comprometen exclusivamente a uno de los riñones, patologías de etiología local, tenemos a la tuberculosis renal, al cáncer, a los cálculos, a los procesos infecciosos como la pielonefritis. Y dependiendo de que si el origen de la patología es sistémica o el origen es local, ahí es donde se van a presentar las diversas manifestaciones clínicas. Bueno, tenemos acá la clasificación general de las patologías renales. Las enfermedades renales se van a dividir en 6 grandes grupos: agudas, patologías crónicas, patologías que comprometen al glomérulo, enfermedades de los túbulos y del intersticio de los riñones, enfermedades vasculares y enfermedades obstructivas. Así que la etiología para las enfermedades renales es bastante amplia.
Amplia en el sentido de que tenemos un gran número de posibles causas etiológicas que en algún momento pueden llegar a comprometer a los riñones. Vamos a ver cuáles son los principales síntomas que llegan a comprometer a los riñones. Empecemos con el más común de todos. A ver, hagamos un recuerdo, así a modo de repasar semiología. Chicos, les hago una pregunta para cualquiera de ustedes. ¿Cuál es el principal síntoma de las enfermedades del aparato respiratorio? ¿Disuria? No, del aparato respiratorio. Ah, tos. La tos, muy bien, del aparato respiratorio, la tos. De las enfermedades digestivas. Dolor estomacal, tal vez vómitos también puede ser. No le llamemos dolor estomacal porque una apendicitis no duele en el estómago. Dolor abdominal. Dolor abdominal, muy bien, dolor abdominal, el principal síntoma. De las enfermedades neurológicas. La cefalea. La cefalea, perfecto. De las cardíacas. ¿Podría ser hipotensión o hipertensión? Pero eso no son síntomas. ¿Dolor en el pecho? No, una insuficiencia cardíaca no duele. Una manifestación clínica muy común para la mayor parte de las enfermedades. ¿Qué me decías? ¿Disnea? La disnea. Muy bien, la disnea. Principal síntoma de las enfermedades cardíacas es la disnea. Como ven, cada uno de los segmentos corporales tiene un síntoma cardinal, un síntoma preponderante, un síntoma que es el más importante. Recientemente hemos visto en todo el área neurológica un tema que era exclusivamente de síntomas neurológicos y habíamos indicado que la cefalea es el principal síntoma de la mayor parte de las enfermedades neurológicas. Una meningitis cursa con cefalea, una hipertensión endocraniana cursa con cefalea, el ABC cursa con cefalea, tumores cursan con cefalea, el TEC cursa con cefalea. En cambio, al hablar de enfermedades renales, vamos a mencionar que el principal síntoma es la disuria. No todas las enfermedades presentan disuria, pero la mayor parte de ellas sí las va a presentar. ¿Qué es la disuria? Como concepto, indicaremos que la disuria es la sensación de dolor al orinar. Normalmente al orinar no debería haber dolor. Todos los días tenemos la eliminación de orina dependiendo de tu hábito diurético, 2, 3, 4, 5 veces al día, que está supeditado también a la cantidad de líquido que vayamos a ingerir. Recuerden que el requerimiento basal de agua de todo ser humano es 30 ml por kilogramo de peso. Dependiendo de tu peso, esa es la cantidad de líquido que mínimamente tienes que tomar en 24 horas para que tus funciones metabólicas celulares funcionen adecuadamente. Así que si pesas 50 kilos, multiplicaremos 30 por 50, 3 por 5, 15, son 1500 ml. Mínimamente, si pesas 50 kilos, tienes que tomar 1500 ml de líquido en 24 horas. Hay que sumar, para llegar a esos 1500 ml, tu tecito o del desayuno, tu refresquito de la mañana, tu sopita de mediodía, algo que vayas a ingerir durante la tarde, durante la noche, todo eso tiene que sumar mínimamente 1500 ml. Si pesas 50 kilos. Si pesas 70 kilos, multiplicamos 30 por 70, 3 por 7, 21, son 2100 ml mínimamente. ¿Qué pasa si ingieres mayor cantidad? Si ingieres más de lo que es el requerimiento basal, el excedente se filtra en los riñones y se elimina con la siguiente diuresis. Así que no hay ningún inconveniente siempre y cuando tus riñones estén funcionando bien.
Entonces, todos los días nosotros orinamos. Hay personas que tienen el hábito de que al despertar lo primero que hacen es ir al baño y orinar. Y como un acto fisiológico, la orina no debería presentar dolor. Vamos a denominar disuria al síntoma en el que se caracteriza por esa sensación de dolor o de incomodidad al momento de orinar. Este síntoma, este dolor, se localiza a nivel de la zona del hipogastrio o puede estar referido directamente hacia la uretra, ¿no? Con dolor a nivel del cuerpo del pene en los varones o a nivel de la uretra en las mujeres. La disuria puede ser o puede presentarse al comienzo de la diuresis, a la mitad de la diuresis o en algunos casos al final de la diuresis. O en otras circunstancias duele en todo el acto de la micción. Y la localización más dolorosa es justamente a nivel de la uretra. Puede doler la vejiga, pero sobre todo la uretra. Y ese dolor es bastante incómodo, dependiendo de la causa del origen, que usualmente son procesos infecciosos. La intensidad del dolor puede llegar a ser bastante importante. Además, la disuria puede acompañarse de ardor. O sea, no solo duele, te arde la uretra al momento de orinar. A eso vamos a denominar disuria. Síntoma principal de los procesos infecciosos urinarios, tanto de lo que es las infecciones urinarias bajas, las itus, como de la pielonefritis. Otro síntoma, la poliuria. ¿Cuál es el volumen normal de orina en 24 horas? A ver, chicos, respóndanme. Una persona adulta, ¿cuánto tiene que orinar en 24 horas? 500 ml por día. No, 500 es muy poco, muy poquito. 3 litros. De 1.5 a 2, doctor. Litros. Mínimamente litro y medio. Mínimamente litro y medio. Todo está supeditado a la cantidad de líquido que tú ingieras. Mayor cantidad de líquido, mayor será el volumen de orina. Menor cantidad de líquido, menor el volumen de orina. Pero haciendo un promedio, tendríamos que entre 1500 a 1800 ml es lo fisiológico, lo normal. Cuando aumenta el volumen, la cantidad de orina que eliminas se llama poliuria. Pero para que podamos conceptualizar correctamente a la poliuria, esta tiene que presentarse en un volumen mayor a 3 litros por día, o sea, prácticamente el doble. Una persona orina el doble de lo que usualmente suele orinar en 24 horas, vamos a denominar poliuria. Poliuria es una de las principales manifestaciones clínicas, una de las P's de la diabetes, ¿no? Es la primera de las P's: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, las famosas 5 P's de la diabetes. Poliuria, entonces, llega a ser uno de los primeros síntomas de los pacientes con diabetes. ¿Cómo te puedes dar cuenta? ¿Cómo puedes sospechar que un paciente tiene diabetes? Cuando empieza a presentar poliuria. Pero fuera de la diabetes, ¿qué otra enfermedad cursa con poliuria como manifestación clínica importante? Que ya la hemos estudiado. Insuficiencia renal. No. Que cursa con poliuria. En la insuficiencia renal, más bien es todo lo contrario. La persona orina menos. Uno de los principales diagnósticos diferenciales de la diabetes mellitus. Diabetes insípida. La diabetes insípida. Pues muy bien, la diabetes insípida.
Otra enfermedad endocrinológica que le hemos estudiado en el DITO 3, si recuerdan. Entonces, mencionemos causas etiológicas de la poliuria: diabetes mellitus, diabetes insípida. En la insuficiencia renal, a ver, esto quiero que entendamos. Les voy a dar un spoiler para noveno semestre, cuando llevan NEF. La insuficiencia renal es una patología que se caracteriza, en palabras sencillas, por un bloqueo renal. O sea, los dos riñones dejan de funcionar. Las nefronas se lesionan a tal punto que no cumplen su capacidad, su función de filtrar la sangre. Y por lo tanto, la formación de orina disminuye. Vamos a ver a continuación eso. Existe una fase de la insuficiencia renal donde, al comienzo de la insuficiencia renal, donde el paciente presenta poliuria. A eso se llama la fase poliúrica de la insuficiencia renal. Parece ilógico, ¿no? Si los riñones están dejando de funcionar, lo que esperarías es que el paciente orine menos. Pero en una etapa inicial, que dura un par de días, el paciente empieza a orinar mayor volumen de lo normal y luego recién se va a presentar esa disminución del volumen urinario en la insuficiencia renal. A esto es una característica especial de esta enfermedad, les digo, spoiler para noveno, que se llama fase poliúrica de la insuficiencia renal. Otro síntoma, la polaquiuria. El concepto de polaquiuria nos dice aumento en la frecuencia, manteniendo un volumen normal. La frecuencia son las veces que tú vas a orinar. A ver, una persona promedio se despierta a las 6 de la mañana, va al baño, orina, hace sus actividades rutinarias durante la mañana. Luego, otro episodio de diuresis será pasado el mediodía, pasada la hora de almuerzo. Una más al finalizar la tarde y puede presentarse una cuarta vez en la cual va a orinar antes de dormir. Entre 4 a 5 veces de orina de episodios en los cuales tú vas a orinar se consideraría normal. Si esta frecuencia de las veces que tú vas a orinar aumenta, a eso se denomina polaquiuria. ¿Ya? Poliuria es el aumento del volumen de orina. Orinas las veces que tienes que orinar, pero en un mayor volumen. En cambio, en la polaquiuria lo que aumenta es la frecuencia. Cada rato sientes esa sensación de querer ir al baño, pero como dice acá, sin el aumento del volumen. ¿Cuál es la causa principal? Irritación a nivel de la vejiga. Y la principal patología, un proceso inflamatorio a nivel de la vejiga, es la cistitis. Pero también se puede presentar en casos de litiasis vesical. Cálculos que se formaron en los riñones, migraron a través de los uréteres y se alojan finalmente en la vejiga. Eso se denomina cálculos de vejiga, litiasis vesical. Y en los varones también está relacionado con diversos tipos de patologías prostáticas, como son la prostatitis o la hipertrofia benigna de próstata. ¿Ya? Entonces, que quede claro la diferencia, quede clara la diferencia. Poliuria, aumento en el volumen de la orina; polaquiuria, aumento en la frecuencia de la mixtura. Cuando tú despiertas en la noche para orinar, puede ser una situación fisiológica. Durante la adolescencia, juventud y en la edad adulta temprana, una persona
se duerme, qué sé yo, 11 de la noche y duerme de corrido hasta las 6 de la mañana. No despierta. Pero pasada una edad, y dependiendo obviamente de cada persona, puede volverse un hábito completamente fisiológico que la persona se despierte durante la noche para orinar. Eso usualmente sucede pasados los 50 años, donde más o menos a las 3 de la mañana, entre las 2, 3 de la mañana, la persona se despierta, va al baño, orina, vuelve a la cama y se vuelve a dormir. Completamente fisiológico. Pero cuando esa situación de que la persona se despierta muchas veces durante la noche para orinar, ya se consideraría patológico y se denomina nicturia. La necesidad de levantarse a orinar durante la noche. En personas mayores, como les decía, se considera fisiológica. Pero si tú tienes esa costumbre, puede ser que a la edad que tengas ya pueda haber alguno de ustedes que tenga esta costumbre que es completamente fisiológica. Te despiertas una vez en la noche para orinar. Pero si en lugar de despertarte una vez, despiertas 5 veces, cada 30 minutos, cada 45 minutos, y te las pasas yendo y viniendo del baño, eso ya es patológico, se denomina nicturia. Que puede deberse a diversos factores, diversos tipos de patologías, como la insuficiencia cardíaca, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica o algunos tipos de procesos infecciosos. La pielonefritis y sobre todo la cistitis, la infección de la vejiga, llegan a presentar nicturia. Cuando el volumen de la orina disminuye, vamos a denominar oliguria. Hemos indicado que el volumen promedio para que una persona orine es entre 1500 a 1800 ml en 24 horas. Si disminuye el volumen de orina, denominamos oliguria. El concepto, disminución del volumen urinario a menos de 400 ml en 24 horas. Hasta 500 ml, hasta medio litro todavía podría considerarse normal, pero un valor normal muy bajo. Menos de 400 ml es oliguria. Anuria, A. Cuando la letra A está por delante, significa ausencia de o sin. Anuria, sin orina. El paciente deja de orinar. Pero no conceptualicemos que la anuria es cuando el paciente no orina nada. Cero orina. Hay muchos que todavía manejan ese concepto y es un error que lamentablemente se va arrastrando por el estudiante hasta el internado. Que la anuria es cuando la persona no orina nada. El concepto nos indica que vamos a denominar vamos a denominar anuria cuando el volumen es menor a 100 ml en 24 horas. Menos de 100 ml y ya es anuria. Ausencia total de orina también se denomina anuria. Causas probables: obstrucción urinaria por cálculos, neoplasias, cáncer a nivel de los riñones, una falla renal aguda, una insuficiencia renal aguda. Los riñones dejaron de funcionar por completo y no se forma ni una gota de orina. O en situaciones de hipovolemia grave o estados de shock. En la hipovolemia grave tenemos una disminución muy importante del volumen de la volemia en los vasos sanguíneos por una hemorragia masiva, por deshidratación severa o situaciones muy delicadas, muy graves, secundarias a procesos infecciosos no controlados como la sepsis o los estados de shock, el estado de choque. Estas situaciones nos van a llevar a lo que es la presencia de la oliguria. Como ven, hasta acá tenemos síntomas muy puntuales, síntomas muy característicos
de diversos tipos de enfermedades renales. Hemos hablado de la disuria como dolor, poliuria, aumento del volumen, polaquiuria, aumento de la frecuencia, oliguria y anuria como disminución o ausencia de la orina. También podemos encontrar hematuria. Hematuria es la presencia de sangre en la orina. Hema significa sangre, no se refiere a la sangre. Hematuria, sangre en la orina. Pero para poder determinar si el paciente tiene hematuria, no esperes ver la orina de color rojo. Hay dos tipos de hematuria. La hematuria macroscópica, donde a simple vista se puede identificar correctamente la hematuria. Como vemos en la imagen que estamos mostrando, esta es una orina de un color rojizo. Parece té, ¿no? Un color rojo, rojo claro, a veces hasta de un color rosado, o de una tonalidad parecida al té. Esta es una hematuria macroscópica. Pero también tenemos a la hematuria microscópica. Tú ves la orina y aparentemente es normal, con ese color amarillo y tonalidad pajiza, que es la característica física normal de la orina. Esta hematuria microscópica solamente se llega a detectar con la presencia de glóbulos rojos en la orina. Y eso solo se observa a través de la microscopía. Pregunta, chicos, ¿cuál es el valor normal de glóbulos rojos en orina? ¿Alguien se acuerda? Es un dato fisiológico. Pregunta capciosa para muchos, pero la respuesta. El valor normal de glóbulos rojos en orina es 0. No tendría que haber ni un glóbulo rojo en orina. Cuando ya en el microscopio se observan glóbulos rojos, aunque sean muy poquitos, eso ya es patológico y denominamos hematuria microscópica. La macroscópica es la que se observa a simple vista. Causas: las glomerulonefritis, inflamación del glomérulo, que hay diversos tipos de glomerulonefritis, las glomerulonefritis postestreptocócicas, las glomerulonefritis mesangiales, la de cambios mínimos, o las glomerulopatías secundarias, por ejemplo, a la diabetes, la nefropatía diabética, al lupus, la nefropatía lúpica. También como causas de hematuria tenemos a la presencia de cálculos. Los cálculos, cuando están atrapados dentro del uréter o dentro de los cálices de los riñones, pueden llegar a lesionar. Son como pequeños cuchillitos que cortan el tejido en el interior del riñón o en el interior del uréter, produciendo sangrado. Así que los cálculos también pueden producir hematuria. Pero la hematuria también se presenta en tumores, en neoplasias. Una de las primeras manifestaciones clínicas de un cáncer de riñones es la presencia de hematuria. Traumatismos a nivel de los riñones. No se olviden que los riñones, como hemos visto en prácticas, ¿no? Al momento de realizar maniobras renales, de palpación renal. Los riñones están localizados en zona retroperitoneal. ¿Qué significa esto? Que los riñones están más cerca de la columna que de la pared anterior del abdomen. Así que un traumatismo a nivel de zona lumbar, traumatismo renal, puede llegar a ocasionar hematuria. Infecciones, procesos infecciosos. Tenemos que la hematuria es una de las manifestaciones de la pielonefritis. Cuando se infectan ambos riñones,
se presenta hematuria como una de las manifestaciones clínicas. Y en otra enfermedad bastante frecuente en la cual se presenta hematuria es en la tuberculosis renal. Y aquí les paso un dato. Hay una triada que nos ayuda a diagnosticar tuberculosis renal. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es la triada? No se acuerda. Es leucocituria, o sea, presencia de leucocitos, piocituria, presencia de piocitos, y hematuria, presencia de glóbulos rojos. Esos son los tres componentes de la triada de Colombino. Triada de Colombino, la que nos ayuda a diagnosticar tuberculosis renal. Otra manifestación clínica que pueden presentar diversos tipos de enfermedades renales, la proteinuria, que es la presencia de proteínas en orina. Nuevamente la pregunta, ¿cuánto es el valor normal de proteínas en orina? 0. No tiene que haber proteínas. Muy bien, 0. El valor normal es 0. La presencia de, aunque sean mínimas cantidades de proteínas en orina, ya nos puede indicar que existe un daño muy severo, muy importante en las nefronas. A la presencia de proteínas en orina denominamos proteinuria. Acá nos indica que hay un valor normal que está descrito en varias literaturas como menos de 150 miligramos al día. Pero eso es un dato ya que está quedando relegado porque actualmente para lo que es el diagnóstico de glomerulopatías se indica que no debería haber proteínas en la orina. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente? A través de la presencia de espuma. Fíjense en la imagen. Parece un vaso de cerveza. Cuando se sirve la cerveza, hay un importante volumen de espuma. La orina con proteínas, la proteinuria, presenta una espuma así también importante, como estamos viendo aquí en esta imagen, que permanece durante bastante tiempo. No se pierde esa espuma. A mayor cantidad de espuma en la orina, mayor la concentración de proteínas, mayor la proteinuria. En enfermedades muy importantes, con un daño muy importante en las nefronas, como es el síndrome nefrótico, el volumen de proteínas que se puede eliminar es hasta de 3.5 gramos o más. Este dato es muy importante para laboratorialmente poder diagnosticar síndrome nefrótico. O sea, se llama proteinuria en rango nefrótico, más de 3.5 gramos en 24 horas. La presencia de proteinuria es el principal marcador del daño glomerular, principal dato que nos indica que esas nefronas están dañadas, que tienen alguna patología, que están con un proceso inflamatorio muy severo, que las cribas de la nefrona, los orificios por donde se filtra la orina, están extremadamente inflamados como para que las proteínas, que son moléculas gigantes, puedan pasar a través de la nefrona y presentarse en la orina. O sea, en resumen, encuentras proteínas en la orina de tu paciente, asustate, porque eso significa que sus nefronas ya tienen daño, ya están con algún daño muy importante. La presencia de proteinuria también se considera como uno de los principales factores pronósticos en la enfermedad renal crónica. A mayor presencia de proteinuria, mayor será el daño glomerular y obviamente el pronóstico del funcionamiento de los riñones será peor, empeorará el pronóstico. O sea, mayor daño de los riñones, mayor volumen de proteinuria. Otros síntomas relacionados a enfermedades renales. La urgencia miccional, esa necesidad imperiosa de orinar.
¿cuántas veces tú has sentido que la orina se te salía, que te ibas a orinar encima? Corres al baño y resulta que orinas muy poco. Tú pensabas que ibas a orinar en un volumen muy importante, orinas muy poquito y lo poco que orinas con bastante dolor. A eso se llama urgencia miccional, que es una característica clínica de los procesos infecciosos a nivel de la vejiga, por irritación, por inflamación del músculo detrusor de la vejiga. ¿Se acuerdan anatómicamente del trígono vesical? Ahí se encuentra este músculo, que es un músculo estriado. O sea, es un músculo que podemos manejar a voluntad. Gracias a eso es que podemos aguantarnos de orinar. Si no tuviéramos ese control del músculo del trígono vesical, una vez que se llena la vejiga, la orina se saldría espontáneamente y nos orinaríamos encima. Podemos aguantarnos de orinar y por inflamación de este músculo detrusor de la vejiga es que se presenta esta manifestación clínica que es la urgencia miccional. Incontinencia urinaria, pérdida involuntaria de orina. Esto se presenta en situaciones también de procesos infecciosos, pero es una manifestación clínica bastante frecuente en las mujeres, sobre todo cuando tuvieron muchos hijos. Al tener muchos hijos por parto natural, se presenta progresivamente debilidad de los músculos del piso de la pelvis, lo cual va a comprometer también a lo que es la posición de la vejiga. Y por situaciones como estas, como la multiparidad o en mujeres ya por encima de los 50 años, se debilitan los músculos del piso de la pelvis, se presenta lo que se conoce como descenso de vejiga y la presencia de incontinencia urinaria. Ante cualquier aumento de presión en el abdomen, se sale involuntariamente la orina. Por el hecho de reír, la persona se orina. Por el hecho de toser, la persona se orina. Por el hecho de aguantarse un dolor abdominal, un cólico y aumenta la presión dentro del abdomen, la persona se orina. Obviamente no es que se van a salir 1 o litro y medio en la orina, a veces son gotitas, a veces son pequeños chorritos, pero ya es una eliminación involuntaria, eso se llama incontinencia. Por el contrario, retención urinaria. Dificultad para completar la micción. La persona empieza a orinar de manera normal, pero a la mitad de la micción el volumen de la orina disminuye o puede llegar a presentarse una micción incompleta. Eso se llama retención urinaria, una manifestación clínica bastante frecuente en los varones portadores de hipertrofia prostática. Cuando crece la próstata, comprime a la uretra, porque la uretra pasa por el medio de la próstata, la aplasta a la uretra y eso va a dificultar la eliminación completa de orina. También tenemos al tenesmo vesical, sensación de que fuiste a orinar, pero como que te quedaste con ganas. Terminas de orinar, sales del baño y todavía sientes esa sensación de que no has orinado por completo, que quieres volver al baño ese ratito y puede que nuevamente ingreses al baño con esa sensación de orinar. Eso se llama tenesmo vesical, que se presenta también por procesos infecciosos, sobre todo a nivel de la vejiga. Lo que vamos a ver a continuación son síntomas generales y sistémicos de patologías renales. Síntomas que se presentan por situaciones, por enfermedades sistémicas que puedan manifestarse con una clínica relacionada a los riñones. De todos estos, el más común, el edema. El edema se conceptualiza como la la acumulación de líquido a nivel del tejido celular subcutáneo. Ese es edema, acumulación de líquido en tejido celular subcutáneo.
Por gravedad, gracias a la ley de la gravedad, el primer lugar donde se presenta el edema es en extremidades inferiores, como estamos viendo en la imagen. Cuando se presenta el edema, por si acaso, debe cumplir algunos requisitos. Tiene que ser bilateral en ambos lados. Si están hinchados, el paciente te va a decir, doctor, estoy con mis pies hinchados. Te fijas, y la hinchazón es en ambos lados, eso es edema. Y la causa es una enfermedad sistémica. Si la hinchazón es en un solo lado, no es edema. Si solo está en un solo lado, no es edema. El término que vamos a utilizar es aumento de volumen. El aumento de volumen tiene como causa etiológica un proceso patológico local. Por ejemplo, una fractura. Fractura de huesos del pie, fractura de tobillo, fractura de huesos de la pierna, puede llegar a producir edema en un solo lado. Procesos infecciosos como la celulitis, que es la infección del tejido celular subcutáneo. Presencia de tumores también localizados en una extremidad nos va a dar como manifestación clínica el aumento de volumen. Entonces, para diferenciar, el aumento de volumen es en un solo lado. Si es en los dos lados, se llama edema. Pero el edema también se puede localizar en otros lugares. Acá dice, en zona periorbitaria, especialmente en la mañana, en los párpados superiores. Si en este momento ustedes se agarran los párpados superiores, a ver, háganme caso, agárrense los párpados superiores con 2 dedos y muevan un poco los párpados. Ahora comparen y hagan lo mismo con la piel de la frente. Pellizquense la parte de la frente. La diferencia es muy obvia. La piel de los párpados es muy laxa, muy delgadita, muy frágil. Es por eso que fácilmente se puede llegar a edematizar. Y la presencia de edema periorbitario es la principal manifestación clínica del síndrome nefrótico. Como característica clínica, el edema es blando. Eso significa que si lo presionamos, como estamos viendo en la imagen, si lo apretamos se hunde. Es blando, depresible y no debe doler. El edema no duele. Si duele, no es edema. Si solo está en un solo lado, no es edema. El edema siempre es depresible, no doloroso y simétrico, siempre localizado en ambos lados. Causas: el síndrome nefrótico, la glomerulonefritis aguda, insuficiencia renal crónica. Y aquí vamos a indicar un dato. Cuando ustedes vean edema, las causas, chicos, las causas las vamos a resumir en 4, ¿ya? 4 causas. Estas 4 causas van a estar relacionadas con la etiología del edema, de la ascitis y del derrame pleural, porque la fisiopatología de estas 3 entidades es la misma. ¿Cuál es la base de esta fisiopatología? La alteración de las fuerzas de Frank-Starling. Se deben acordar de lo que estoy hablando, de fisiopato. Alteración de las fuerzas de Frank-Starling. Así que las causas del edema son 4. Causa cardíaca, donde el principal representante es la insuficiencia cardíaca. Causa renal, que aquí estamos mencionando 2. Síndrome nefrótico y la enfermedad renal crónica. Número 3, causa hepática. Como representante, la cirrosis. Y número 4, la causa carencial. ¿Qué significa carencial? Que algo carece, algo le falta al cuerpo. ¿Qué le falta al cuerpo? Proteínas. Así que la causa, el principal representante de la causa carencial es la hipoproteinemia y la hipoalbuminemia, porque la albúmina es la principal proteína del organismo. Así que resumiendo, chicos, el edema se presenta por 4 causas: cardíaca,
renal, hepática o carencial. Aquí estamos mencionando como parte del tema al síndrome nefrótico, glomerulonefritis aguda y la insuficiencia renal crónica como causas principales de origen renal. La hipertensión arterial no es un síntoma, es un signo, pero no solamente está relacionada con alteraciones de tipo cardíaca. Existe una variedad de la hipertensión arterial que se llama la hipertensión renovascular. ¿Se acuerdan del tema? ¿En qué tema hemos avanzado eso? De la hipertensión renovascular. Hito 3. Ay, muchachos, y en menos de un mes ya vamos a dar el examen final. ¿En qué tema del hito 3 hemos hablado sobre la hipertensión renovascular? En el tema de semiología de las glándulas suprarrenales, cuando hablábamos de patologías de la médula de las suprarrenales. Ahí hemos tocado el tema de la hipertensión renovascular, cuando se activa la cascada, el mecanismo de lo que es la renina, angiotensina, aldosterona. Acuérdense. Por lo tanto, la hipertensión, la presencia de hipertensión arterial no solamente está relacionada a lo que son las patologías cardíacas. La hipertensión arterial sistémica también puede estar relacionada con enfermedades de riñones, como la glomerulonefritis, la nefropatía diabética y diversos tipos de patologías vasculares de los riñones. ¿Cuál es el mecanismo para la presencia de la hipertensión arterial sistémica en las enfermedades renales? La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, retención de sal, retención de sodio sobre todo. Por eso a los pacientes con hipertensión se les solicita consumir una dieta hiposórica. Porque a mayor consumo de sal, mayor la probabilidad de retención de líquidos, aumenta la volemia. Al aumentar la volemia, aumenta el gasto cardíaco y al aumentar el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Ese es el mecanismo por el cual se presenta esta hipertensión renovascular, aumento de la presión arterial, pero secundaria a patologías renales. Tenemos al sistema renina-angiotensina-aldosterona y a la retención de sodio y agua. En varias enfermedades renales tenemos como una manifestación la palidez cutánea y mucosa. Palidez de piel y mucosas, dato clínico que nos indica anemia. ¿Cuál es esta enfermedad? Principalmente la enfermedad renal crónica. Recordemos, a ver, nuevamente una pregunta. ¿Qué hormonas producen los riñones? Aldosterona, vasopresina. No, la vasopresina se produce en el hipotálamo y la aldosterona no es una hormona. Doctor, ¿sería la renina? Muy bien, una es la renina, la otra Y eritropoyetina. la eritropoyetina. Corrigiendo, la aldosterona se produce en suprarrenales. Ya, la aldosterona en suprarrenales. Las dos hormonas que se producen en el riñón son la renina y la eritropoyetina. ¿Cuál nos interesa ahorita? La eritropoyetina. Esta hormona participa activamente en el proceso de la eritropoiesis, o sea, en la formación de glóbulos rojos. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad que daña los riñones? Se lesionan las células productoras de eritropoyetina. La eritropoyetina no se produce y por lo tanto no se activa el proceso de la eritropoiesis, no se forman glóbulos rojos. Y secundariamente a esto el paciente tiene anemia.
Y la anemia clínicamente se manifiesta con palidez de piel y mucosas. Así que si encontramos palidez, anemia en un paciente con una enfermedad renal, la causa es la enfermedad renal crónica, en una etapa muy avanzada donde no se logró producir correctamente la formación de glóbulos rojos. Acá tenemos como causas, como mecanismos, ¿no? Para la palidez, disminución de la eritropoyetina, hemólisis en algunas circunstancias, pérdida de sangre a través de los riñones, como hemos hablado de las hematorias, o retención de diversos tipos de toxinas que van a producir disminución de la vida media de los glóbulos rojos. Un glóbulo rojo en promedio vive 90 días, 3 meses. A los 3 meses nuestros glóbulos rojos ya están viejitos, ya están ancianitos y estos glóbulos rojos ya en la última etapa de su vida se van a morir al vaso. Y ahí se mueren y se eliminan. Diversos tipos de toxinas, sobre todo en varios procesos infecciosos, pueden llegar a producir disminución de este tiempo de vida. Lo que los glóbulos rojos tenían que vivir 90 días, pueden llegar a vivir 50 días, 60 días, 40 días, lo cual va a disminuir de una manera importante el volumen de glóbulos rojos que se va a manifestar con la presencia de anemia y clínicamente de palidez. Secundario a la anemia producida por esta pérdida de glóbulos rojos en riñones. Secundario a acidosis metabólica, que también tiene origen renal. Y por pérdida de la función renal, que nos produce intolerancia al ejercicio, otras manifestaciones como signos generales tenemos a la astenia, la dinamia, la debilidad general. Los pacientes con patologías renales crónicas son pacientes que no tienen fuerzas, que han perdido la vitalidad, son personas con decaimiento, con una debilidad general muy marcada, justamente por esta disminución de los glóbulos rojos. También puede haber síntomas gastrointestinales. A ver, síntomas del aparato digestivo que se presentan por enfermedades renales. Anorexia, náuseas y vómitos. Un paciente con enfermedad renal crónica no elimina correctamente la urea. La urea es el que le da el olor característico a la orina. La urea solamente se elimina por los riñones. Y cuando tenemos un paciente con enfermedad renal crónica, la urea no se elimina y se queda dentro de la sangre. Les preguntaría, pero no sé si me van a responder, ¿cuál es el valor normal de la urea? Ya ven, no se acuerdan. De 60 a 80 miligramos por decilitro. Es el valor normal en plasma. Pero en una enfermedad renal crónica, este valor de la urea aumenta a más de 100, 120, 140, 200 miligramos. Eso nos indica que la urea no se está eliminando por los riñones y se va a ir a acumular a diversos órganos, siendo o conformando lo que se llama síndrome urémico. Tiene una manifestación a nivel encefálico, a nivel del sistema nervioso central, que lo hemos mencionado en uno de los temas de neurología, causas metabólicas de pérdida de conocimiento. ¿Se acuerdan cuál es? Por acumulación de urea a nivel del cerebro. Estoy haciendo estudiar para el examen. Posibles preguntas de examen. Cuando se acumulan grandes cantidades de urea en el cerebro se llama encefalopatía urémica. Al igual que en el cerebro, se puede acumular grandes cantidades de urea a nivel de la mucosa del estómago, produciendo, spoiler para gastro, lo que se llama gastropatía urémica. Se inflama el estómago, o sea, en palabras sencillas, es una gastritis, pero no por AINES, no por
alimentos picantes, por alimentos gastrolesivos, no por Helicobacter pylori, no. Se produce gastritis por acumulación de urea, eso se llama gastropatía urémica y presenta como manifestaciones clínicas la anorexia, náuseas y vómitos. Por eso un paciente con una enfermedad renal crónica presenta vómitos. Otra manifestación clínica, la halitosis amoniacal. La halitosis es el mal aliento. Ese mal aliento que tiene olor a amoníaco, porque el amonio también tiene que eliminarse y no se elimina porque los riñones no están funcionando. Alteraciones neurológicas. En la uremia, en este síndrome urémico por acumulación de urea, que no se puede eliminar porque los riñones están fallando, el paciente puede presentar trastornos del sueño, estar despierto toda la noche y dormir durante el día, irritabilidad, confusión, inclusive llevando a convulsiones. A eso se llama, lo que les decía hace un minuto, encefalopatía urémica. Así que, si les pregunto en el examen, ¿cuáles son las manifestaciones neurológicas que se presentan en una enfermedad renal? Aquí está la respuesta. Trastornos del sueño, irritabilidad, confusión, convulsiones, que están englobadas en lo que es la encefalopatía urémica. Otras manifestaciones cutáneas, piel seca, la xerosis, prurito intenso, también por acumulación de urea. Fíjense esta imagen. Acá lo que el paciente tiene es lo que se denomina escarcha urémica. Hay tanta cantidad de urea que la urea empieza a salir por los poros de toda la piel. Y la urea inmediatamente entra en contacto con el aire del medio ambiente, se cristaliza y se presenta como como arenilla blanquecina que sale de los poros, lo cual se denomina escarcha urémica. Son los cristales de urea. También a nivel cutáneo se pueden presentar equimosis o hematomas, los famosos moretones, porque en la uremia, en el síndrome urémico, se compromete a las plaquetas. Se puede producir destrucción de plaquetas o disminución de su formación en la médula ósea. No hay una suficiente cantidad de plaquetas para producir los tapones de plaquetas y por lo tanto puede salir sangre de los capilares subcutáneos produciendo los famosos hematomas o moretones. Manifestaciones óseas y musculares secundarias a enfermedades renales. Dolor óseo muscular en la osteodistrofia renal, calambres, parestesias y debilidad muscular, todas estas relacionadas con alteración del calcio, del fósforo y de la vitamina D. Todos estos electrolitos más la vitamina D también tienen un metabolismo muy importante a nivel de los riñones. Si fallan los riñones, se alteran todas estas funciones y se presentan estas manifestaciones. Bien, ¿cómo vamos ahora a realizar el examen físico de un paciente que tenga patología renal? Primero, veamos el estado general del paciente. En enfermedades crónicas, en enfermedades muy severas o en un estadio muy avanzado, el paciente está en mal estado general. Eso se manifiesta con deterioro del estado de conciencia, palidez, caquexia o un estado de desnutrición severo. ¿Por qué se presenta la desnutrición? Porque al estar inflamados o dañados los riñones, se está eliminando gran cantidad de proteínas. O sea, se está presentando proteinuria masiva. Esto va a ocasionar desnutrición en el paciente. Observemos la piel, palidez en los casos de anemia, piel seca, pruriginosa o escarcha urémica en los casos del síndrome urémico, equimosis, presencia de los moretones por alteración de la función de las plaquetas. De los signos vitales, controlemos la presión arterial. Hemos indicado que un paciente que tenga diversos tipos de glomerulopatías va a tener hipertensión arterial. Puede haber elevación de la frecuencia cardíaca y respiratoria cuando la enfermedad renal ya está en una etapa avanzada, ya presenta manifestaciones sistémicas
y se están produciendo justamente estas alteraciones a nivel sistémico, comprometiendo el área cardiovascular, cardiopulmonar, perdón, con lo cual se presenta la taquicardia y la taquipnea. Evaluemos la temperatura. Habrá fiebre en casos de procesos infecciosos, infecciones urinarias, las itus o la pielonefritis. En tuberculosis renal también se puede presentar fiebre. Y la fiebre es común, como ya sabemos, a la mayor parte de los procesos infecciosos. Hemos hablado del edema periorbitario periorbitario en un síndrome nefrótico, en miembros inferiores, en la enfermedad renal crónica o en proteinurias masivas. Exploración abdominal. Los riñones, nuevamente les digo, se encuentran en zona retroperitoneal. Difícil palparlos en el abdomen, y eso, ¿se acuerdan? Es algo que dijimos en las prácticas de maniobras de riñones. En una persona sana jamás vamos a lograr palpar riñones. En niños puede ser por el espesor de la pared abdominal o en personas adultas muy flaquitas podemos lograr palpar riñones, pero en el común denominador de la mayor parte de los pacientes no se logra palpar riñones. ¿Cuándo se palpan? Cuando ya los riñones tienen alguna alteración, como la hidronefrosis, donde los riñones se hinchan, el término vulgar y corriente, se hinchan por acumulación de líquido. Tumores renales, como en el carcinoma renal o en la poliquistosis renal. Para poder evaluar tenemos a esta maniobra, que la conocemos, se llama la maniobra de Giordano, la técnica de Giordano o la puño percusión, donde vamos a golpear la zona lumbar con el puño de la mano directamente, como vemos en la imagen de la derecha, o colocando una mano como base y golpeando con la otra. Ambas técnicas son válidas. A esto se llama la maniobra de Giordano. Esta maniobra de Giordano busca encontrar dolor. Si al golpear la zona lumbar con Giordano encontramos dolor, es positivo para pielonefritis, litiasis renal o en casos de hematomas perirrenales. Y para palpar riñones hemos aprendido que hay 7 maniobras, donde la más importante, la más común, la maniobra de Guyon. No vamos a repetir ahorita las maniobras porque eso ha sido tema del hito número 2. Simplemente acá les pido que repasen cuáles son esas maniobras. Luego podemos evaluar, no podemos, debemos evaluar a nivel de la zona del hipogastrio, en zona suprapúbica donde se encuentra la vejiga. ¿Para qué? Buscando retención urinaria y globo vesical. Si la orina está acumulada en la vejiga y no puede salir por obstrucción de la uretra, se infla como un globo. Eso se llama retención urinaria. Y la vejiga se infla y se presenta como un globo, a lo cual se denomina globo vesical. Acuérdense del hito 2. Hay un punto, ha sido pregunta de examen del hito 2. Un punto en el cual podemos puncionar justamente en zona del hipogastrio en casos de retención urinaria, en casos de globo vesical. Cuando les decía, metan el trocar sin miedo y van a ver cómo la orina sale como si estuviera saliendo el agua de la fuente del Prado. ¿Alguien se acuerda qué se llama ese punto? Pregunta de examen. Doctor, era de Boyemier. El punto de Boyemier, muy bien. Entonces, si conocemos el punto de Boyemier, sabemos dónde ir a presionar para acordarnos. Vamos a trazar una línea imaginaria entre la sínfisis del pubis y el ombligo. Y desde la sínfisis del pubis medimos 10 centímetros hacia arriba y ahí se encuentra el punto de Boyemier. Ahí vamos a palpar la presencia de globo vesical. Entonces, el globo vesical se presentará en retención urinaria y si no hay globo vesical, pero presionando ese punto hay dolor, la causa cistitis en mujeres o prostatitis en varones.
También es importante realizar una exploración a nivel de genitales, porque lo que es el aparato urinario está en íntima relación con genitales externos. En varones, evaluar próstata, testículos, vamos a hablar de esto en el hito 5, no le damos mayor detalle hoy día. En mujeres, evaluar todo lo que son genitales externos, la vulva, la uretra, labios mayores, labios menores y el introito vaginal. Una causa frecuente de infección urinaria baja es la cercanía que tiene la uretra con el introito vaginal en las mujeres. Por eso la infección urinaria es más común en pacientes de sexo femenino. Entonces es imprescindible realizar una evaluación ginecológica para descartar posibles procesos infecciosos a nivel vaginal. Evaluemos corazón. Podemos encontrar soplos cardíacos en una anemia que está o que se está presentando secundaria a una enfermedad renal crónica. Cualquier paciente que tenga anemia de cualquier origen llega a presentar soplos sistólicos en los 4 focos de auscultación. Ingurgitación yugular, estertores, hepatomegalia, signos de sobrecarga de volumen, típicos de la insuficiencia cardíaca, pero también son manifestaciones clínicas que típicamente se pueden presentar en enfermedades como la enfermedad renal crónica. La acumulación de urea en el síndrome urémico también puede llegar a comprometer el corazón, inflamando el pericardio. Eso se llama pericarditis urémica. Al momento de auscultar corazón, vamos a encontrar frote pericárdico, que se ausculta en la zona del mesocardio, y dolor torácico. Dolor torácico en zona retroesternal, justamente por la inflamación del pericardio. En los casos de encefalopatía urémica, confusión, somnolencia, asterixis, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, hemos aprendido todos estos conceptos en los últimos temas que hemos avanzado, y también se pueden encontrar convulsiones y hasta estados de coma en situaciones severas. Un síndrome urémico muy avanzado, con encefalopatía urémica también muy avanzada, puede llegar a presentar lo que es el estado de coma. El paciente, a ver, nos repasaremos cuál es el concepto de estado de coma. Cuando el paciente no responde ni a estímulo verbal ni a estímulo doloroso, no responde a ningún tipo de estímulo. El paciente ha perdido el conocimiento por completo y no hay fuerza en este mundo que lo haga despertar. Eso es un estado de coma. Cuando se presenta el estado de coma en una enfermedad renal, la causa es el coma urémico, ¿no? Secundaria a lo que es el síndrome urémico. Evaluemos también lo que es el área osteomuscular. Vamos a encontrar dolor óseo, dolor muscular o deformidades óseas. Por ejemplo, acá tenemos un crecimiento exagerado de los maxilares, a tal punto que se asemeja a lo que es una radiografía de un primate, de un chimpancé. Fragilidad ósea en la osteodistrofia renal. Se presenta una debilidad generalizada de los huesos, lo que supedita a que el paciente esté en la predisposición de presentar fracturas, inclusive ante golpes mínimos. Veamos las características de algunas patologías típicas de los riñones. Enfermedades que se manifiestan como síndromes. Tenemos al síndrome nefrítico y al síndrome nefrótico como los más relevantes. Síndrome nefrítico presenta como características la hematuria, proteinuria menos de 3.5 gramos por día. Tomen en cuenta este detalle. Proteinuria menos de 3.5 gramos en 24 horas, típico del síndrome nefrítico. Edema periorbitario, hipertensión arterial, oliguria y azoemia. De aquí los datos más importantes: la hematuria, la proteinuria leve y la hipertensión arterial sistémica.
Causas más comunes para la presencia de un síndrome nefrótico, las enfermedades de los glomérulos, sobre todo la glomerulonefritis post-estreptocócica y la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Son dos variedades que van a estudiar en noveno semestre. Muy frecuente, más frecuente lo que es la postestreptocócica. Todos hemos enfermado en algún momento de una faringitis o una amigdalitis. Cuando éramos niños, tal vez ni te acuerdas, pero seguramente tuviste en algún momento. Y como es muy común en nuestro medio, los papás piensan, obviamente no saben medicina, piensan que es una gripe. El niño está tosiendo, está resfriadito, gripe, hay que darle matecito de manzanilla, que hay que ponerle mentizán en el cuello, que duerma con una chalinita y es un solucionado. Todo proceso infeccioso a nivel de faringe tiene que ser controlado rápida y oportunamente con la administración de antibióticos. Si no se hace el tratamiento antibiótico correcto, en términos comunes, en términos vulgares que usa la población, ¿qué se dice? Un resfrío mal curado. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Que al no haber completado el tratamiento antibiótico, se puede eliminar en algún momento las bacterias ya por acción propia del organismo, pero quedan los antígenos. Y estos antígenos pueden estar circulando en el organismo del paciente durante décadas. Por lo tanto, 20, 30, 40 años después, el paciente presenta lo que se llaman las enfermedades postestreptocócicas. A nivel del corazón, la carditis estreptocócica, que se caracteriza por la lesión a nivel de las válvulas. A nivel de articulaciones, la famosa fiebre reumática. Y a nivel de los riñones, la glomerulonefritis postestreptocócica. Una de las causas del síndrome nefrítico. La otra enfermedad, el otro síndrome, el síndrome nefrótico. Principal diferencia con el nefrítico tiene proteinuria mayor a 3.5 gramos en 24 horas. El nefrítico menos de 3.5. El nefrótico más de 3.5. Acá también tenemos una hipoalbuminemia por eliminación masiva de albúmina por la orina en forma de proteinuria y el valor normal. El valor de la albúmina en sangre disminuye a menos de 3 gramos por decilitro. En el nefrótico también se presenta un edema generalizado que se denomina anasarca. Por lo tanto, el edema no solo está en extremidades inferiores, también se presenta en pared abdominal, en la cavidad abdominal en forma de ascitis, se presenta edema a nivel del tórax, edema en extremidades, edema en la cara, edema en todo lado. Eso se llama anasarca. Aumento de los lípidos en sangre, lo que se denomina hiperlipemia, o lo que hemos denominado en los diagnósticos dislipidemias, aumento del colesterol y triglicéridos, y existe una cantidad pero tan importante de grasa dentro de la sangre, de lípidos dentro de la sangre, que se eliminan por la orina. Eso se llama lipiduria, hiperlipiduria. Y en el síndrome nefrótico también hay mayor riesgo de la formación de trombos, porque se activa lo que es la tríada de Virchow, y mayor predisposición a la presencia de procesos infecciosos. Causas comunes del síndrome nefrótico: las nefropatías membranosas, glomerulonefritis focales y segmentarias, una de las causas, por ejemplo, la esclerosis sistémica progresiva, enfermedad que van a estudiar en reumato al siguiente semestre, y la nefropatía diabética. De todas estas, la más común para nosotros, la secundaria a diabetes. La insuficiencia renal aguda, hoy llamada lesión renal aguda o falla renal aguda, es el término que se utiliza actualmente. En esta enfermedad se lesionan los glomérulos y por lo tanto se altera de una manera muy importante y de manera brusca el filtrado glomerular. La sangre no se filtra en los riñones, no se forma orina y se presenta lo que hemos visto hace un momento como manifestación clínica, la oliguria y la anuria.
Laboratorialmente habrá aumento de creatinina y urea en la sangre. Recordemos, valor normal de la creatinina en sangre, 1.4 miligramos por decilitro. De la urea, de 60 a 80 miligramos por decilitro. También se presentará retención de líquidos y electrolitos. Y de los electrolitos, el más importante y el que produce mayor daño en una insuficiencia renal aguda, el potasio. Así que a tomar en cuenta la hipercalemia, el aumento del potasio en plasma sanguíneo. Y esto va a llevar a una alteración ácido-base y se presenta la acidosis metabólica por disminución del bicarbonato a nivel renal. La insuficiencia renal aguda se clasifica en 3 grupos. Igual que la ictericia, nos acordaremos de la ictericia. La hemos clasificado en 3 grupos o de 3 tipos. Prehepática, antes del hígado, hepática en el hígado, poshepática después del hígado. Acuérdense de semiología de hígado. Lo mismo vamos a decir acá en el riñón. La insuficiencia renal aguda se puede presentar por una alteración antes que la sangre llegue a los riñones. Eso se llama insuficiencia prerrenal. Causa la hipovolemia. Se puede presentar por lesión directa en los riñones. Las glomerulonefritis, la tuberculosis renal, el cáncer renal, la NTA, la necrosis tubular aguda, o cualquier enfermedad que llegue a dañar los riñones puede producir insuficiencia renal de origen renal. Y la posrenal, por obstrucción al drenaje de la orina, obstrucción a nivel de los uréteres, obstrucción a nivel de la vejiga, obstrucción a nivel de la uretra. De estas 3, de los uréteres, vejiga y uretra, la más común, la obstrucción de la uretra en los varones por hipertrofia prostática. La enfermedad renal crónica, la ERC, la más grave de las enfermedades, porque una vez que se presenta ya no tiene solución. La insuficiencia renal aguda todavía es susceptible a curarse. Si se identifica la causa, por ejemplo, una hipovolemia por deshidratación severa, se corrige la deshidratación y es un solucionado. Pero en la enfermedad renal crónica, los riñones ya se dañaron de manera irreversible y lamentablemente este paciente está condenado a vivir preso de una silla de hemodiálisis. Características de la ERC: daño renal progresivo e irreversible con un lapso de tiempo mayor a 3 meses. Disminución del filtrado glomerular menos de 60 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados, que es la fórmula, perdón, son los valores que tiene, las unidades que tiene el filtrado glomerular. El valor normal del filtrado glomerular es de 90 para arriba. Menos de 90 ya indica disfunción renal. Menos de 60 ya estamos ante una patología que ya tiene un compromiso renal muy importante de las nefronas y es el principio de la enfermedad renal crónica. Esta se va a manifestar con fatiga, náuseas, vómitos por la gastritis urémica, anemia por la falta de producción de eritropoyetina, prurito por la acumulación de urea debajo de la piel, hipertensión arterial sistémica por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, edema por la proteinuria, por la hipoproteinemia en plasma y la alteración de las fuerzas de Frank-Starling, y la osteodistrofia renal, alteraciones en la forma y características de los huesos. Desde el punto de vista laboratorial en los electrolitos, hiperpotasemia. En los pacientes con ERC aumenta el potasio a valores peligrosos que a veces llegan a ser incompatibles con la vida, y una de las causas de fallecimiento del paciente con ERC es la falla cardíaca secundaria a hipercalemia. Valor normal del potasio, recordemos, de 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro. Y la acidosis metabólica, como hemos indicado, por disminución de los valores de bicarbonato.
Causas frecuentes en nuestro medio, principal causa, la nefropatía diabética en pacientes con diabetes mellitus. Principal causa de la RC. Así que los pacientes que están cursando con diabetes en algún momento harán nefropatía diabética y en algún momento de su vida pueden llegar a ser RC. No todos los pacientes con nefropatía diabética llegan a hemodiálisis, no todos, pero la mayor parte de ellos. Segunda causa, la hipertensión arterial sistémica crónica, secundaria a la hipertensión renovascular y las diversos tipos de glomerulopatías, como por ejemplo el lupus, también una causa bastante frecuente. Las ITUS, infección del tracto urinario. Tenemos que hacer una diferencia bastante puntual para diferenciar lo que es una ITU de lo que es una pielonefritis. A ver, vamos a darles ahorita los parámetros principales. Anatómicamente, la ITU o infección de tracto urinario, también llamada IBU, infección de vía urinaria, compromete uréteres, vejiga, uretra y en varones próstata. En cambio, la pielonefritis compromete riñón y la pelvis renal. Esa es la diferencia anatómica. Pielonefritis, riñones y pelvis renal, la ITU, uréter, vejiga y uretra. En la ITU tenemos como una de las causas la cistitis. En la cistitis, que es la infección de la vejiga, hay disuria, polaquiuria, urgencia miccional, dolor suprapúbico, como los síntomas que hemos mencionado al principio de la clase. En cambio, en la pielonefritis ya tiene manifestaciones clínicas mucho más llamativas, mucho más generales, de mayor gravedad, de mayor severidad, como fiebre, náuseas, vómitos, dolor a nivel de flancos, dolor a nivel de zona lumbar. El paciente presenta, secundaria a la fiebre, escalofríos. Y síntomas urinarios como acá arriba de la cistitis, que son disuria, polaquiuria, urgencia miccional. Inclusive la cistitis puede llegar a ser completamente asintomática, sobre todo en mujeres. Señoritas, la estadística nos dice que la mitad, el 50% de las mujeres cursan con un proceso infeccioso urinario, de vía urinaria baja, y no saben, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque son asintomáticas. Así que la mitad de ustedes debe estar en este momento con una infección urinaria. Entonces, en resumen, las infecciones urinarias bajas, caracterizadas sobre todo por cistitis, tienen manifestaciones clínicas más leves. Pueden ser asintomáticas o presentar disuria, poliuria, alguna vez hematuria, urgencia miccional y dolor en zona de hipogastria. En cambio, la pielonefritis tiene un compromiso mucho más llamativo, con fiebre, vómitos, gran compromiso del estado general. Un paciente con pielonefritis está ardiendo en fiebre, botado en cama. En cambio, un paciente con una ITU, con una cistitis, puede estar realizando sus actividades de manera rutinaria. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Siempre en base a la clínica. No se olviden que todos los diagnósticos siempre son clínicos. Y para complementarlos, lo primero que vamos a hacer siempre es tomar muestra para cultivo y antibiograma. Primera medida terapéutica que se toma ante cualquier cuadro infeccioso, tomar muestra para realizar un cultivo y antibiograma. En el caso de las infecciones urinarias será un urocultivo. El cultivo nos ayudará a identificar al agente etiológico de la infección. ¿Cuál es el principal agente etiológico? La Escherichia coli, bacteria gram negativa. Luego podemos solicitar también una ecografía renal para poder descartar diversos tipos de complicaciones como la hidronefrosis, la obstrucción a nivel de vía urinaria o para identificarnos aumento de volumen del riñón cuando se está en los casos de pielonefritis. Para recordar cuál es el tamaño del riñón, porque la ecografía te va a dar tamaños, no te va a decir esto está más pequeño o más grande, simplemente te va a reportar el tamaño. El tamaño normal de un riñón, 12 por 6 por 3, 12 centímetros de alto
6 centímetros de ancho, 3 centímetros de espesor. 6 centímetros antero-posterior, 3 centímetros latero-lateral. Ese es el tamaño normal del riñón, 12 por 6 por 3. En una ecografía, en procesos como la hidronefrosis o diversos tipos inflamatorios, podemos encontrar aumento del tamaño de los riñones. Cuando se presentan cálculos, los cálculos usualmente están acá a nivel del parénquima renal y pueden llegar a ser completamente asintomáticos. Yo tenía una vez un paciente, hace años, cuando entré a trabajar a Caja de Caminos. Era un paciente que me llamó muchísimo la atención porque cada mes venía a su control, le sacábamos ecografía para verificar la presencia de sus cálculos. Tenía cálculos en los 2 riñones y en cada riñón, en un riñón tenía 12 cálculos y en el otro tenía 14 cálculos. Y el paciente andaba por la calle como si nada. Cada que venía a la consulta me decía que estaba completamente asintomático. Cuando los cálculos están dentro del parénquima renal, no presentan dolor. ¿Cuándo se va a presentar el dolor? Cuando estos cálculos están adyacentes a la cápsula renal, que es donde se encuentran los receptores sensitivos, o cuando ese cálculo, como muestra esta imagen, empieza a viajar por el uréter. El cálculo usualmente es más grande, más grueso que el uréter, y para pasar por el uréter tiene que distenderlo. Se distiende, aumenta la luz del uréter, aumenta el diámetro del uréter y eso produce dolor por irritación de la musculatura lisa. Entonces, principal síntoma de la litiasis renal, el dolor. Dolor de tipo cólico que empieza en zona lumbar o en flancos y se irradia hacia genitales. Empieza a nivel de la espalda en zona lumbar o puede empezar en ambos flancos y se irradia siguiendo la dirección de los uréteres hacia el hipogastrio y culmina a nivel de genitales, tanto en el varón como en la mujer y específicamente a nivel de la uretra, del meato uretral. Otros síntomas, la hematuria, náuseas y vómitos y disuria si secundariamente se produce obstrucción vesical. Para poder confirmar el diagnóstico de una litiasis, estudio de primera elección, la ecografía abdominal. Los rayos X te pueden mostrar los cálculos siempre y cuando su composición sea calcio, porque hay otras composiciones, no todos los cálculos son de calcio. Si son de calcio, en una radiografía se puede ver. De primera elección, la ecografía y muchas veces más que suficiente. Pero si no tenemos los datos relevantes, los datos concluyentes con la ecografía, necesitaremos una tomografía simple de abdomen. Ahí sí o sí se van a observar los cálculos. En la obstrucción urinaria, miren esta imagen, aquí nos muestra lo que es una hidronefrosis. En la parte de abajo se presenta una obstrucción por un cálculo, por un tumor, por esclerosis del uréter, y eso impide que la orina drene adecuadamente. Eso va a producir este aumento de volumen de la pelvis renal con dilatación de los cálices renales, dilatación de la pelvis renal, lo cual se denomina hidronefrosis. Manifestaciones clínicas, la oliguria o anuria, dolor abdominal generalizado o a nivel de flancos. Se palpa un globo vesical si hay retención de orina, en lo que hemos conocido como globo vesical, y la ecografía será el estudio principal que nos confirmará la presencia de la hidronefrosis. Muy bien, hemos llegado a la conclusión del tema, más bien nos ha alcanzado el tiempo como para poder desarrollar todo el tema. Este estaba dividido en 2 clases, pero tomando en cuenta que el jueves no vamos a pasar porque es feriado, entonces logramos culminar con el tema del día de hoy. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda del tema? Sí, doctor, una consulta. ¿Podría repetir la triada de Colombino? Claro que sí. La triada de Colombino es la que nos ayuda a diagnosticar tuberculosis renal. Leucocituria, piocituria y hematuria.
Esos son los 3 componentes de la triada de Colombino. Presencia de leucocitos en orina, leucocituria, presencia de piocitos, piocituria, y presencia de sangre, hematuria. ¿Ya? Ya, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Jueves es feriado, no vamos a pasar clases. Así que, Dios mediante, viendo cómo pasan las cosas en el país, el próximo martes, ojalá que ya estemos de manera presencial, si no, seguimos bajo la modalidad virtual. Estemos atentos a cualquier comunicado de la universidad. Si las cosas se solucionan y volvemos a la universidad, el próximo martes 9 de junio estaríamos evaluando el hito número 4. Si seguimos de manera virtual, vamos a empezar con los temas del hito 5 y nuestro primer tema es genitales. ¿Ya? Otro comunicado, por favor, para los alumnos que están ahora en prácticas. Estamos pasando